En la brumosa Londres del siglo XIX, donde la pobreza y la opulencia conviven en un inquietante equilibrio, un joven estudiante de origen humilde sueña con un destino diferente al que la sociedad le ha impuesto. Entre viejos manuscritos, noches de estudio a la luz de una vela y las sombras de un pasado incierto, su camino se cruza con enigmáticos personajes que pondrán a prueba su intelecto y su moral. La fortuna, caprichosa y esquiva, se convierte en su más arduo desafío. Capítulo 1. El joven aspirante. El viento helado de Londres susurraba a través de los callejones como un alma errante en busca de redención. Bajo la tenue luz de los faroles de gas, entre el bullicio lejano de los carruajes y el murmullo de una ciudad que jamás dormía del todo, un joven de figura delgada y mirada ávida caminaba con paso ligero, envuelto en un abrigo raído que apenas lograba contener el frío que se aferraba a sus huesos. Se llamaba Edward Farnsworth, y en su pecho ardía un fuego que ni la miseria ni la indiferencia del mundo habían conseguido extinguir. Era un estudiante, un soñador atrapado entre las páginas de libros prestados y los infortunios de una vida que parecía negarse a otorgarle la más mínima concesión. Su hogar era una buhardilla estrecha y sombría, donde los techos inclinados parecían querer aplastarlo bajo el peso de sus desdichas, y donde el único lujo era una pila de libros que había rescatado de librerías polvorientas o heredado de manos caritativas. La universidad, aquel recinto de saber reservado para los hijos de la aristocracia y la burguesía acomodada, se alzaba ante él como un castillo inexpugnable. Aunque sus ropas desentonaban con las de sus compañeros y sus bolsillos solían estar vacíos, Edward no permitía que la humillación le doblegara. Su mente era su mayor tesoro, y en ella albergaba un conocimiento que devoraba con ansias, como si en cada palabra impresa encontrara la llave a su destino. Aquella noche, al cruzar la gran puerta de la biblioteca universitaria, su corazón latía con un ritmo sereno, pero firme. Se acercó a la mesa de lectura, donde el viejo bibliotecario, el señor Hargrave, lo observó por encima de sus lentes con la severidad de quien ha vivido demasiado y ha visto demasiadas almas perderse en la desesperanza. «Tienes el hábito de regresar aquí cuando las campanas de medianoche ya casi resuenan, joven Farnsworth», dijo con voz grave, al tiempo que colocaba un voluminoso tomo frente a él. «¿Acaso no temes que el conocimiento devore lo poco que te queda de juventud?» Edward esbozó una sonrisa tenue. «Prefiero que me devore el conocimiento antes que la ignorancia, señor Hargrave», respondió con cortesía, mientras deslizaba sus dedos sobre la gastada cubierta del libro. El bibliotecario dejó escapar un leve suspiro, mitad resignación, mitad admiración, y regresó a su escritorio. Edward, por su parte, se hundió en las páginas del volumen, donde la historia y la filosofía entrelazaban sus hilos en una danza de ideas y razonamientos. Sus ojos recorrían cada línea con el fervor de un peregrino ante las puertas de un santuario, y por un instante, la pobreza y el hambre quedaron relegadas a un rincón olvidado de su mente. Pero aquella noche no sería como las demás. En el silencio de la biblioteca, una presencia inesperada se materializó a pocos pasos de él. Un hombre de porte distinguido, vestido con un abrigo de terciopelo oscuro y un bastón con empuñadura de plata, lo observaba con interés. Su rostro estaba medio oculto por la sombra de la lámpara, pero en su mirada centelleaba un brillo peculiar, como el de un jugador de ajedrez que contempla un movimiento prometedor en el tablero del destino. «Es curioso», dijo el hombre con voz pausada, «como algunos persiguen el conocimiento con el mismo ímpetu con el que otros persiguen la fortuna». Edward alzó la vista, sorprendido por la interrupción. «El conocimiento es una fortuna en sí mismo, señor», respondió con naturalidad. El extraño sonrió, mostrando unos dientes blanquísimos que contrastaban con la penumbra de la sala. «¿Lo cree así?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia él. «¿Y qué haría usted si se le ofreciera una fortuna verdadera? Una oportunidad que pudiera cambiar su vida para siempre». El joven frunció el ceño, cerrando el libro con lentitud. En su interior, una chispa de cautela se encendió. No era la primera vez que la vida le presentaba encrucijadas disfrazadas de oportunidades. Dependería de la naturaleza de esa oportunidad, dijo con firmeza. El hombre dejó escapar una breve carcajada. «Sabia respuesta, señor Farnsworth. Muy sabia». Y, sin añadir más, deslizó un sobre lacrado sobre la mesa, dando unos ligeros golpecitos sobre él con la yema de los dedos. Luego, sin despedirse, se giró y desapareció entre las estanterías, dejando tras de sí un aroma a cuero y madera de cedro. Edward permaneció inmóvil por un momento, observando el sobre como si se tratara de un artefacto arcano.
Su nombre estaba escrito en él con una caligrafía impecable. Lo tomó con cuidado, sintiendo el peso del misterio en su interior. El destino había llamado a su puerta. Y la fortuna, para bien o para mal, acababa de iniciar su juego. Capítulo 2. La casa en el callejón oscuro. La bruma londinense se aferraba a las calles como un sudario espectral, envolviendo la ciudad en un manto de sombras donde la realidad se confundía con la fantasía. Las farolas de gas titilaban con un resplandor mortecino, proyectando figuras espectrales sobre los adoquines mojados, mientras el eco lejano de los cascos de los caballos y el rechinar de las ruedas de los carruajes se desvanecía en la penumbra. Edward Farnsworth, con el sobrelacrado aún en sus manos, se encontraba de pie en la entrada de la biblioteca, contemplando la misiva con una mezcla de curiosidad y recelo. El misterioso caballero que se la había entregado se había desvanecido entre las estanterías sin dejar rastro, como si jamás hubiera estado allí. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué contenía aquella carta que llevaba su nombre escrito con una caligrafía tan elegante y precisa? Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no por el frío de la noche, sino por la sensación de estar en el umbral de algo que escapaba a su comprensión. Se ajustó el raído abrigo y echó a andar por la acera empedrada, sorteando charcos de agua oscura que reflejaban el brillo tembloroso de las lámparas. Su buhardilla lo esperaba al otro lado de la ciudad, pero la idea de abrir la carta en su humilde habitación, rodeado de sus libros y de la soledad que tantas noches lo había acompañado, le parecía insufrible. Sin poder resistir la urgencia de descubrir su contenido, se detuvo bajo el cobijo de un portal solitario y, con dedos algo temblorosos, rompió el lacre. Dentro, una hoja de papel de excelente calidad se desplegó entre sus manos. Señor Farnsworth. Si la ambición y el intelecto lo guían, acuda esta noche, cuando el reloj de la iglesia de St. Michael marque la medianoche, a la dirección que encontrará en el reverso de esta carta. Sea puntual y, sobre todo, discreto. Una oportunidad que solo llega una vez en la vida lo aguarda. Sio sinceramente. Un benefactor. Edward leyó la carta 3 veces antes de voltear la hoja y descubrir la dirección escrita con la misma caligrafía meticulosa. Callejón Ren, número 17. Sintió que su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. El nombre de aquel callejón no le era desconocido. Lo había escuchado en murmullos y habladurías de tabernas, siempre envuelto en un aire de misterio y peligro. Se decía que allí se reunían personajes de reputación dudosa, que las sombras ocultaban más de lo que la luz permitía ver. Una parte de él, la que había sido instruida por la prudencia y la pobreza, le advertía que diera la vuelta, que regresara a su buhardilla y olvidara la existencia de aquella carta. Pero otra parte, la que había leído con fervor las hazañas de los grandes hombres de la historia, lo incitaba a seguir adelante, a descubrir el secreto que aguardaba en la negrura de la noche. La balanza de su destino se inclinó. Caminó por las calles desiertas, sintiendo el peso de la decisión en cada paso. La ciudad dormía, y solo las figuras errantes de mendigos y hombres de rostros cansados se cruzaban en su camino. Los muelles estaban en calma, con sus barcos meciéndose en la marea como bestias dormidas, y los callejones se alargaban como gargantas abiertas listas para devorarlo. Al llegar a Callejón Ren, se detuvo en la entrada. Era un paso angosto entre 2 edificios altos y decrépitos, donde la luz de las farolas apenas lograba penetrar. El hedor a humedad y desperdicios flotaba en el aire, y un gato negro cruzó su camino con sigilo, desapareciendo entre las sombras. Avanzó con cautela. Las ventanas de las casas estaban cerradas a cal y canto, como si sus habitantes temieran lo que pudiera acechar afuera. Los escalones de piedra estaban resbaladizos por la llovizna, y un silencio pesado lo envolvía, solo interrumpido por el goteo constante de alguna cañería rota. Al final del callejón, el número 17 se alzaba ante él. Era una casa vieja y de aspecto lúgubre, con una puerta de madera ennegrecida por los años y un aldabón de bronce en forma de cabeza de león. Edward respiró hondo y golpeó 3 veces. El eco de sus golpes se perdió en el interior de la casa. Un instante de incertidumbre se extendió como una eternidad. Justo cuando estaba a punto de retroceder, la puerta se abrió con un crujido. Tras el umbral, una luz mortecina iluminaba un vestíbulo de techos altos y paredes cubiertas de paneles de madera oscura. Un hombre delgado, vestido con un atuendo negro impoluto, lo observaba con una expresión inescrutable. «Señor Farnsworth, lo estábamos esperando», dijo el hombre con voz suave, como un susurro entre las sombras. «Pase, por favor».
Edward sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero sus piernas, como si estuvieran movidas por una voluntad ajena, lo impulsaron hacia adelante. La puerta se cerró a sus espaldas con un sonido seco, dejando atrás la noche y sellando su destino dentro de aquella casa misteriosa. El aire en el interior olía a madera envejecida, cera de velas y un leve toque de tabaco. En la penumbra del vestíbulo, un reloj de péndulo marcaba el paso del tiempo con un tic-tac pausado y solemne, como el compás de una marcha inexorable. El hombre de negro avanzó por el corredor sin mirar atrás, esperando que Edward lo siguiera. El joven, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, no tenía otra opción más que obedecer. Los cuadros en las paredes parecían observarlo con ojos de óleo apagados. El crujido de la alfombra bajo sus pies era el único sonido aparte del tic-tac del reloj. Finalmente, llegaron a una puerta doble de madera maciza. El mayordomo, pues Edward asumía que lo era, la abrió sin esfuerzo y se apartó para dejarlo entrar. Dentro, la habitación estaba iluminada por la tenue luz de un candelabro de plata. Una chimenea crepitaba con llamas bajas, proyectando sombras danzantes sobre los muros revestidos de estanterías repletas de libros encuadernados en cuero. En el centro de la sala, junto a un escritorio de caoba adornado con papeles y un tintero, estaba el hombre que había visto en la biblioteca. El misterioso benefactor. Bienvenido, señor Farnsworth, dijo el caballero con una sonrisa enigmática. Espero que su viaje haya sido de su agrado. Tome asiento. Tenemos mucho de qué hablar. Edward sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sin saberlo, había cruzado el umbral de una historia que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 3. El hombre tras el escritorio. El fuego danzaba en la chimenea con un resplandor dorado, proyectando sombras alargadas sobre las paredes cubiertas de estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero. La habitación tenía un aire de solemnidad, como si cada objeto allí dentro estuviera impregnado de un significado oculto. Edward Farnsworth, aún de pie junto a la puerta, sintió que el peso de aquella atmósfera se cernía sobre él como una tela invisible. El hombre tras el escritorio, de edad indefinida y porte distinguido, lo observaba con una expresión serena. Su cabello, de un gris acerado, estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su mirada, profunda y escrutadora, parecía desentrañar cada pensamiento de Edward antes de que pudiera siquiera formularlo. Por favor, tome asiento, señor Farnsworth, dijo el hombre con una voz grave y pausada. Edward vaciló un instante antes de acercarse a la silla frente al escritorio. Sus manos aún temblaban ligeramente por la tensión de la noche, pero su curiosidad superaba cualquier temor. Con movimientos cautelosos, se acomodó en la silla de respaldo alto y madera labrada. El caballero deslizó los dedos sobre la superficie de su escritorio de caoba, donde yacían algunos documentos apilados junto a un tintero y una pluma estilográfica de plata. Supongo que se pregunta por qué está aquí. Edward asintió lentamente. Lo cierto es que sí, señor. Puede llamarme Lord Whitmore. El nombre no le resultaba familiar, pero sonaba con la autoridad de alguien que estaba acostumbrado a tener el control. Lord Whitmore entrelazó las manos sobre el escritorio y prosiguió. He seguido sus pasos desde hace algún tiempo. Un joven con talento, pero sin fortuna. Un hombre con una mente aguda y un futuro incierto. Usted es un hombre de letras, Farnsworth, pero en esta ciudad las letras no llenan el estómago ni encienden el fuego en la chimenea de los pobres. Edward sintió que sus palabras, aunque crudas, eran irrefutables. Había pasado noches sin cenar, escribiendo con dedos entumecidos por el frío, soñando con un futuro que parecía alejarse cada día más. Y, sin embargo, continuó Lord Whitmore, hay maneras de transformar la suerte. Hay oportunidades para aquellos que saben reconocerlas. Edward frunció el ceño. ¿Qué clase de oportunidad, señor? Una leve sonrisa cruzó el rostro de Lord Whitmore, como si esperara precisamente esa pregunta. Se reclinó en su sillón de cuero y tomó una copa de licor ámbar de la mesa a su lado. Antes de responderle, debo preguntarle algo, Farnsworth. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por el conocimiento? ¿Por una verdad que pocos tienen el privilegio de conocer? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco silencioso que se expandía por la habitación. Edward sintió su propia respiración volverse más pesada. No era un hombre de riquezas. No tenía familia cercana que pudiera advertirle sobre los peligros de lo desconocido. Siempre había creído que la razón y la lógica guiaban su camino,
pero ahora se encontraba ante una encrucijada que parecía sacada de una novela gótica. Sí, dijo finalmente, con la voz firme. Estoy dispuesto. Lord Whitmore esbozó una sonrisa más amplia, como si esperara exactamente esa respuesta. En ese caso, permítame mostrarle algo. Se levantó de su asiento con la elegancia de alguien que estaba acostumbrado a moverse entre los círculos más exclusivos de la sociedad. Se dirigió hacia una de las estanterías y, con un leve giro de su muñeca, presionó un relieve en la madera. Hubo un leve chasquido. La estantería se deslizó lentamente hacia un lado, revelando una puerta oculta. Edward se puso de pie de un salto. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El eco de su propia respiración era lo único que alcanzaba a oír. No esperaba una revelación tan tangible, tan física. Aquello no era un simple discurso, una vaga promesa de fortuna y sabiduría. Algo más se escondía en las profundidades de aquella casa. Lord Whitmore se giró hacia él, su silueta recortada contra la penumbra del pasadizo recién revelado. Si realmente está listo, cruce esta puerta conmigo. Edward miró la entrada oscura, el umbral de lo desconocido que se abría ante él como la boca de un abismo. El momento de decidir había llegado. Sin decir una palabra, dio un paso adelante. Y la oscuridad lo envolvió. Capítulo 4. El pasaje secreto. El aire se volvió denso y frío en cuanto Edward cruzó el umbral. A sus espaldas, la biblioteca de Lord Whitmore parecía desvanecerse, como si perteneciera a un mundo distinto al que ahora se adentraba. Las paredes de piedra desnuda reflejaban la escasa luz de un par de antorchas enclavadas en soportes de hierro forjado. Sus pasos resonaban en el estrecho corredor, mientras su corazón latía con la incertidumbre de un viajero que cruza el umbral de lo desconocido. Lord Whitmore avanzaba con la seguridad de quien ha recorrido aquel pasadizo muchas veces antes, y Edward, aunque con el alma atenazada por la duda, lo seguía con determinación. Mientras avanzaban, el pasillo se estrechaba cada vez más, como si las mismas paredes quisieran tragarlos en su profundidad. Edward notó que la humedad impregnaba el aire con un olor terroso y antiguo. Sus dedos rozaron la piedra fría de los muros y sintió la aspereza de siglos enterrados en la oscuridad. Finalmente, el pasaje se abrió en una amplia estancia subterránea iluminada por una lámpara de aceite. En el centro de la habitación, un escritorio de madera maciza sostenía una serie de documentos, rollos de pergamino y un voluminoso libro de cubierta negra. A su alrededor, estanterías polvorientas contenían frascos con líquidos desconocidos, instrumentos de metal de formas enigmáticas y cofres de madera reforzados con hierro. Edward no podía evitar la sensación de que había entrado en un santuario oculto, un espacio donde secretos largamente resguardados esperaban ser descubiertos. Lord Whitmore se acercó al escritorio y pasó los dedos por la superficie del libro negro. Sus ojos se clavaron en Edward con una intensidad que parecía atravesarlo. Lo que está ante usted, dijo con solemnidad, no es un simple libro, señor Farnsworth. Es la clave de un conocimiento prohibido, la puerta hacia una verdad que pocos han tenido el valor de buscar. Edward tragó saliva. ¿De qué se trata? Whitmore abrió el libro con delicadeza, y a medida que las páginas crujieron con el roce de sus dedos, Edward vio que los caracteres inscritos en el pergamino no eran en inglés ni en ningún idioma que reconociera. Eran símbolos antiguos, trazos que parecían vibrar con una energía latente. Este texto, explicó Whitmore, data de tiempos inmemoriales. Se dice que fue escrito por aquellos que comprendieron el verdadero poder de las palabras, que supieron cómo moldear la realidad misma a través del conocimiento. Lo que se encuentra aquí puede cambiar su destino, Farnsworth, pero debe estar dispuesto a pagar el precio. El joven escritor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las llamas de la lámpara de aceite titilaron como si respondieran a la tensión en el aire. Miró a Whitmore, buscando en su rostro señales de engaño, pero lo único que encontró fue una gravedad inquebrantable. ¿Qué precio?, preguntó finalmente. Whitmore cerró el libro con un sonido seco. No todo conocimiento es gratuito, Farnsworth. Hay cosas que, una vez aprendidas, no pueden ser olvidadas. Y algunas verdades traen consigo consecuencias que no pueden ser deshechas. El escritor sintió su propia respiración tornarse pesada. Había pasado toda su vida buscando respuestas, deseando comprender los misterios del mundo y de la mente humana. Pero jamás había imaginado que su búsqueda lo llevaría hasta este punto. Lo que decida ahora, continuó Whitmore,
determinará el curso de su destino. Si elige marcharse, no volverá a poner un pie en esta estancia, y todo lo que ha visto quedará como un sueño lejano. Pero si elige quedarse, deberá comprometerse a seguir adelante, sin importar las sombras que se crucen en su camino. Edward contempló el libro una vez más. Sintió la pulsión ardiente de la curiosidad apoderarse de él, la misma curiosidad que lo había llevado a desafiar la pobreza, a no conformarse con lo ordinario, a buscar algo más allá de lo tangible. Sabía que, en cuanto pronunciara su respuesta, no habría vuelta atrás. Y aún así, con una voz firme y clara, pronunció las palabras que sellarían su destino. Estoy listo. Capítulo 5. El legado perdido. El eco de sus palabras aún flotaba en la penumbra cuando Lord Whitmore asintió con gravedad. Edward sintió como el aire a su alrededor parecía espesarse, como si el universo entero se reacomodara tras su decisión. Un ligero temblor recorrió las paredes de piedra, y la llama de la lámpara de aceite titiló, proyectando sombras danzantes sobre los estantes cubiertos de polvo. Entonces, susurró Whitmore, ha elegido el camino de los que no temen conocer la verdad. Con un gesto pausado, abrió de nuevo el libro de cubierta negra. Las páginas amarillentas crujieron con el movimiento, como si cada una contuviera el peso de siglos de secretos. Los caracteres arcanos que llenaban el pergamino parecían moverse levemente bajo la luz parpadeante, y Edward sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este libro, continuó Whitmore, no es un simple volumen de historia, ni un tratado de ciencia o filosofía. Contiene la clave para comprender los cimientos ocultos de nuestra realidad. Y lo que está escrito aquí no ha sido leído en siglos. Edward se acercó con cautela. Los símbolos inscritos en las páginas le resultaban completamente desconocidos, pero en el fondo de su mente, algo en ellos le resultaba extrañamente familiar. ¿Quién lo escribió?, preguntó. Whitmore apoyó una mano sobre la cubierta del libro, como si tratara de sentir su energía. El último en escribir en estas páginas fue mi antepasado, Nathaniel Whitmore, en el siglo XVII. Pero antes de él, muchos otros lo hicieron. Este conocimiento ha sido transmitido de generación en generación, siempre esperando a aquel que estuviera dispuesto a recibirlo. Edward tragó saliva. ¿Y qué sucedió con Nathaniel? Whitmore hizo una pausa. Sus ojos grises brillaron bajo la tenue luz, y cuando volvió a hablar, su voz fue un susurro cargado de significado. Desapareció. El escritor sintió un estremecimiento recorrerle la piel. ¿Cómo desapareció? Nadie lo sabe. La última entrada en este libro es suya. Después de eso, no quedó rastro alguno de él. Ni su cuerpo, ni su voz, ni siquiera una huella que indicara a dónde había ido. Edward sintió un torbellino de pensamientos agolparse en su mente. Si aquel libro contenía un conocimiento tan poderoso, ¿podía ser que su última víctima hubiera sido precisamente el hombre que lo escribió? ¿Y qué dice esa última entrada?, preguntó con voz tensa. Whitmore giró las páginas con suma delicadeza hasta llegar a la última anotación. Las letras, escritas con tinta negra ya desvaída por el tiempo, se alineaban en una caligrafía firme, aunque apresurada. Whitmore la leyó en voz baja, pero su tono fue suficiente para helar la sangre de Edward. Aquello que he visto en estas páginas trasciende todo entendimiento. La verdad es más vasta de lo que jamás imaginé. Y ahora, habiéndolo comprendido, no puedo permanecer en este mundo. Si alguien más llega hasta aquí, que sepa que este libro es una puerta. Y que, al abrirla, el regreso no está garantizado. El silencio que siguió a la lectura fue sepulcral. Edward sintió el pulso golpearle las sienes. Una puerta, murmuró. ¿Quiere decir que este libro no es solo un texto? Whitmore cerró el libro con cuidado y lo observó como si se tratara de un artefacto sagrado. Eso es lo que debemos descubrir. Edward sintió un nudo formarse en su estómago. Había pasado toda su vida persiguiendo la verdad, soñando con comprender los secretos del mundo. Pero nunca imaginó que su búsqueda lo llevaría hasta un punto como aquel. Miró a Whitmore, luego al libro, y finalmente, al vacío que se extendía más allá de lo comprensible. Estoy listo, repitió, aunque su voz tembló levemente. Y con ese juramento, el destino se puso en marcha. Capítulo 6. El vínculo quebrado. Edward sintió el peso de sus palabras en cada fibra de su ser. Desde el momento en que había pronunciado su decisión, todo a su alrededor parecía cambiar.
La luz parpadeante de la lámpara proyectaba sombras más largas, el aire se volvía más denso, y la sensación de que algo invisible lo observaba se hacía más fuerte. Lord Whitmore permaneció en silencio por un instante, como si esperara que Edward reconsiderara. Pero cuando el joven escritor mantuvo la mirada firme, el anciano noble asintió con gravedad y apoyó ambas manos sobre la cubierta del libro. La última vez que alguien intentó leer este texto hasta el final, dijo con voz pausada, fue Nathaniel Whitmore. Y su destino quedó sellado. Edward Trago Saliva. Si él desapareció, ¿cómo se ha conservado el libro? Fue encontrado días después de su desaparición, explicó Whitmore, en su estudio, cerrado con llave desde dentro. No había señales de lucha, ni de huida. Solo el libro, abierto en la última página escrita. Edward sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y nadie más intentó descifrarlo? Whitmore suspiró. Algunos lo intentaron. Pero ninguno llegó tan lejos como Nathaniel. Todos se detuvieron antes. Todos. Excepto usted. El joven escritor sintió que un vértigo extraño lo envolvía. Era como si el destino lo hubiera estado guiando hacia ese momento durante toda su vida. Había algo en ese libro, algo que lo llamaba, que lo invitaba a ir más allá de los límites del conocimiento ordinario. Con un movimiento decidido, extendió la mano y tocó la cubierta de cuero. El material estaba frío, más frío de lo que debería estar. Un leve temblor recorrió su brazo, pero no apartó la mano. ¿Cómo se lee?, preguntó. Whitmore lo observó con una mezcla de respeto y preocupación. El texto no puede ser leído como un libro común. No es cuestión de pronunciar las palabras escritas aquí. Es cuestión de comprenderlas. Explíquese. El noble se inclinó levemente sobre el libro y pasó los dedos por la página abierta. Cada palabra en este libro tiene un significado más allá de su simple escritura. Se dice que los antiguos conocían un lenguaje que no solo transmitía ideas, sino que moldeaba la realidad. Un lenguaje tan poderoso que quien lo entendiera podía ver más allá de lo que cualquier otro ser humano jamás imaginaría. Edward sintió que su mente se expandía con la revelación. ¿Un lenguaje capaz de alterar la realidad? Whitmore asintió. Exactamente. Pero comprenderlo no es sencillo. El libro no se revela a cualquiera. Solo aquellos cuya mente esté preparada pueden percibir su verdadero significado. El joven escritor sintió un hormigueo en la nuca. Toda su vida había estado obsesionado con la búsqueda del conocimiento, con la idea de que había algo más allá de lo que los ojos podían ver. Ahora, frente a él, tenía la prueba de que no estaba equivocado. ¿Cómo puedo prepararme?, preguntó con un hilo de voz. Whitmore apoyó una mano en su hombro. La mente es como un cristal. Si está pura, reflejará la verdad. Si está agitada, solo mostrará distorsiones. Antes de leer el libro, debe vaciar su mente de todo miedo, duda y escepticismo. Solo entonces podrá ver lo que realmente está escrito en sus páginas. Edward sintió un nudo en el estómago. ¿Y si fallo? Whitmore lo miró con seriedad. Si su mente no está lista, no verá nada más que un caos de símbolos sin sentido. Pero si está listo, entonces verá lo que Nathaniel vio. Edward sintió que la sangre le latía con fuerza en las sienes. Miró el libro una vez más y supo que no había vuelta atrás. Cerró los ojos, respiró hondo y, con un movimiento lento, pasó la página. La tinta en el pergamino parecía brillar con un fulgor apenas perceptible. Al principio, los símbolos le parecieron extraños y ajenos, un enigma imposible de descifrar. Pero a medida que los contemplaba, algo en ellos comenzó a cambiar. Las líneas se unieron en patrones familiares. Las formas abstractas se transformaron en palabras, en significados. Y de pronto, Edward no estaba en la biblioteca subterránea. Estaba en otro lugar. Un lugar que no podía describirse con palabras. Un vasto vacío iluminado por estrellas que no eran estrellas, sino pensamientos. Ideas puras flotando en el infinito. A su alrededor, figuras indistintas se deslizaban como sombras sin forma, susurrando en un idioma que no era un idioma, sino una vibración que atravesaba su alma. Edward sintió que su mente se expandía más allá de lo imaginable. Todo lo que creía saber sobre el tiempo, el espacio y la existencia misma se disolvía en una comprensión más profunda, más antigua. Y en ese momento, comprendió lo que Nathaniel Whitmore había visto. El secreto del libro. El conocimiento prohibido.
Y supo que jamás volvería a ser el mismo. Capítulo 7. El eco de lo innombrable. El tiempo ya no fluía de la misma manera para Edward. Algo en su mente había cambiado desde que abrió aquel libro, desde que sus ojos se posaron en las palabras que no eran palabras y vio lo que no debía ser visto. Cuando la biblioteca subterránea volvió a formarse alrededor de él, ya no era el mismo. El sudor perlaba su frente, su respiración era errática, y su corazón martilleaba como si quisiera huir de su propio pecho. Lord Whitmore lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Has visto, ¿verdad?» Edward abrió la boca para responder, pero su voz era un eco lejano en su propia garganta. No sabía cómo describirlo, no sabía si siquiera podía poner en palabras lo que había ocurrido. Intentó decir, pero el lenguaje común se le antojaba insuficiente, una burda construcción humana para intentar encerrar lo inefable. El noble asintió con gravedad. Así es como empieza. La comprensión te ha tocado, pero aún no te ha abrazado del todo. Edward se llevó una mano a la cabeza, sintiendo un leve mareo. La biblioteca parecía moverse a su alrededor como si flotara sobre un mar invisible. Se obligó a respirar hondo y, poco a poco, las cosas recuperaron su estabilidad. ¿Qué fue lo que vi? Whitmore hizo una pausa antes de responder. El umbral. ¿El umbral? Aquello que separa nuestra limitada percepción de la realidad última. Edward sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué hay más allá de ese umbral? Whitmore esbozó una sonrisa amarga. La pregunta correcta no es qué hay, sino quién está observando desde el otro lado. Las palabras se clavaron en la mente de Edward como un puñal helado. ¿Me está diciendo que algo me vio? No solo te vio, Edward. Ahora sabe que existes. El aire pareció espesarse en la biblioteca. Las velas parpadearon como si una ráfaga invisible hubiera recorrido la sala. Edward sintió que un sudor frío se deslizaba por su nuca. No puede ser, murmuró. Whitmore cerró el libro con un movimiento pausado, pero firme. Por eso te advertí. Hay conocimientos que no pueden deshacerse una vez adquiridos. Has dado un paso más allá de lo que la mayoría de los hombres se atreverían. Edward apretó los puños. ¿Y qué debo hacer ahora? Whitmore lo observó en silencio. Luego, caminó hasta un antiguo estante y extrajo un pequeño cofre de madera oscura, grabado con símbolos que parecían moverse cuando la luz los tocaba. Si de verdad desea seguir adelante, dijo el noble, ofreciendo el cofre, entonces esto será tu siguiente prueba. Edward lo miró con recelo. ¿Qué contiene? Whitmore sonrió con una calma inquietante. La respuesta. O quizás, la perdición. El joven sintió su propia respiración agitarse. Miró el cofre y supo que, al abrirlo, no habría marcha atrás. El eco de lo innombrable seguía resonando en su mente, esperando. Observando. Capítulo 8. El cofre de los susurros. Edward sintió la madera del cofre bajo sus dedos temblorosos. Su superficie era fría, demasiado fría, como si no hubiera sido tocada por manos humanas en siglos. Los símbolos grabados en la tapa parecían palpitar con un ritmo apenas perceptible, como si algo dentro de aquel pequeño relicario estuviera vivo, o aguardando. «Ábrelo», dijo Lord Whitmore con voz pausada, pero firme. El joven escritor tragó saliva. Parte de él quería rechazar aquella prueba, huir de la biblioteca y olvidar que alguna vez había visto el umbral. Pero algo dentro de su alma ardía con la fiebre del conocimiento prohibido. La necesidad de saber lo que ocultaban aquellas páginas malditas era más fuerte que el miedo. Con manos temblorosas, deslizó los dedos por el broche del cofre y lo liberó con un leve chasquido. La tapa se abrió lentamente, revelando su contenido. Dentro, reposaba un pergamino enrollado, de un color amarillento que sugería una antigüedad imposible de calcular. Pero no era el papel lo que hizo que Edward sintiera un nudo en el estómago. Era el susurro. Sí, un susurro apenas audible escapó del interior del cofre cuando lo abrió, como si el aire dentro hubiera estado atrapado por siglos y ahora exhalara un secreto prohibido al mundo. Edward miró a Whitmore con los ojos abiertos de par en par. ¿Lo escuchó? El anciano noble asintió con gravedad. No es un sonido. Es un eco de algo más. Algo que quedó impreso en el pergamino cuando fue escrito. El joven escritor sintió que un escalofrío recorría su columna. A pesar de su miedo, sus manos ya estaban desplegando el pergamino.
Las palabras en la superficie no eran como cualquier otra escritura que hubiera visto antes. No eran latinas, ni griegas, ni pertenecían a ningún idioma terrenal que pudiera reconocer. Eran símbolos vivos, fluctuantes, que parecían moverse cuando los miraba directamente. Y entonces, lo entendió. No necesitaba leerlos. Los símbolos se metían en su mente por sí solos, penetraban su conciencia como si siempre hubieran estado allí, ocultos en los rincones más oscuros de su memoria. Y con cada palabra que comprendía, algo en la realidad parecía inclinarse, retorcerse sutilmente a su alrededor. Los candelabros parpadearon. La temperatura de la habitación descendió varios grados. Y el susurro en su cabeza se intensificó. No sigas leyendo, advirtió Whitmore, pero su voz llegó como un eco lejano. Edward estaba atrapado. Su mirada recorría los símbolos a una velocidad vertiginosa, incapaz de detenerse. La escritura lo absorbía, lo devoraba. Sintió que su conciencia se expandía, que su cuerpo se volvía ligero, casi incorpóreo. Y entonces lo vio. Más allá de las palabras, más allá de la comprensión humana, estaba el ojo. Un ojo inmenso, sin párpados, sin iris, sin pupila. Solo una negrura infinita rodeada por un resplandor enfermizo. No estaba en ningún lugar, pero al mismo tiempo, estaba en todas partes. Y miraba. Lo miraba. Edward sintió que su corazón se detenía por un instante. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. No podía respirar. No podía moverse. Solo podía mirar, y ser mirado. Hasta que Whitmore arrancó el pergamino de sus manos. El vínculo se rompió de golpe. Edward cayó al suelo, jadeando, con los ojos desorbitados. El susurro cesó. El aire volvió a fluir en la biblioteca. El anciano lo miró con severidad. Te advertí que no siguieras. Edward temblaba. Su cuerpo entero estaba cubierto de sudor. Se cosa. Balbució. Whitmore cerró el cofre con rapidez y colocó el pergamino dentro. Ahora sabe que existes. Las palabras se hundieron en la mente de Edward como un peso insoportable. Ahora sabía que existía. Y no iba a dejarlo ir. Capítulo 9. El despertar de la mirada. Edward no podía dormir. Desde aquella noche en la biblioteca subterránea, algo en su interior se había alterado. Cuando cerraba los ojos, veía el ojo. No era un recuerdo. No era una imagen impresa en su mente como un sueño perturbador. No. Era algo más. Real. Se despertaba en la madrugada, jadeando, sintiendo su mirada en la penumbra. Las sombras en su habitación parecían moverse con vida propia, adoptando formas imposibles que se desvanecían en cuanto encendía la vela junto a su cama. La realidad ya no era sólida. Los días pasaban como un parpadeo borroso. Londres seguía su rutina de siempre, los carruajes iban y venían, la gente reía en las tabernas, los comerciantes anunciaban sus productos con gritos monótonos. Pero para Edward, todo era diferente. Las voces en las calles sonaban distantes, como si un muro invisible lo separara del resto del mundo. Y lo peor, eran los reflejos. Cada vez que pasaba frente a un espejo, una ventana o incluso el agua en una taza de té, sentía que algo no estaba bien. Miraba su propio reflejo y, por un instante, parecía que no era él quien lo devolvía. La figura en el espejo no se movía con la misma exactitud, sus ojos brillaban con una intensidad que no era la suya. Un día, se atrevió a mirar más de cerca. Se detuvo frente a un espejo en el pasillo de la casa de Lord Whitmore. Observó su reflejo con atención, esperando que su mente le jugara una mala pasada. Pero entonces, vio algo que le heló la sangre. Sus ojos. En el reflejo, sus pupilas ya no eran normales. Se habían expandido demasiado, devorando casi todo el iris, dejando un vacío oscuro que no era humano. Retrocedió con un grito ahogado y se llevó las manos al rostro. Al apartarlas y volver a mirar, su reflejo era normal otra vez. Su respiración era errática. Se tambaleó y apoyó una mano en la pared para no caer. «Me estoy volviendo loco», susurró. «No es locura», dijo una voz detrás de él. Edward se giró de golpe y vio a Lord Whitmore observándolo con la misma expresión grave de siempre. «¿Lo sabía?», preguntó Edward con desesperación. El noble asintió lentamente. «Cuando lees el pergamino,
Cuando ves lo que no debe ser visto, ellos también te ven. Y su mirada nunca se aparta. Edward sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Puedo detenerlo? Whitmore guardó silencio un instante antes de responder. No. Las palabras fueron un golpe brutal. Edward se sintió mareado, como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de desmoronarse. Pero, continuó el noble, hay formas de resistir. De mantener la cordura, al menos por un tiempo. Edward lo miró con desesperación. Dígame cómo. Whitmore suspiró y lo condujo hasta su estudio, donde sacó un viejo tomo encuadernado en cuero. Lo abrió y señaló un símbolo en la página. Este es un sello de resguardo. Es antiguo, más antiguo de lo que cualquiera podría imaginar. Si lo llevas contigo, puede debilitar su influencia. No los aleja del todo, pero al menos evitará que la mirada te devore demasiado rápido. Edward observó el símbolo con atención. Era similar a los grabados en el cofre, pero había algo diferente en él. Algo más, humano. ¿Dónde lo consigo? Preguntó. Whitmore cerró el libro con suavidad y lo miró con una expresión que mezclaba lástima y determinación. Debes grabarlo en tu propia piel. El joven sintió que su respiración se detenía por un segundo. ¿Quiere que me tatúe esto? No un tatuaje. Un sello. Hecho con tinta especial, preparada con ciertos ingredientes que vinculan su poder contigo. Edward Trago Saliva. ¿Y si no lo hago? Whitmore lo miró fijamente a los ojos. Entonces, cada vez que mires tu reflejo, lo verás más cerca. Hasta que un día, el que quede atrapado en el otro lado seas tú. Edward sintió que la habitación se volvía más fría. El ojo seguía observándolo. Y el tiempo para resistir se agotaba. Capítulo 10. El ritual del sello. La decisión no se hizo esperar. Edward sabía que no tenía otra opción. Aquella entidad lo observaba, lo acechaba en cada reflejo, y el tiempo jugaba en su contra. Su mente se desmoronaba con cada noche de insomnio, con cada sombra que parecía moverse en la penumbra. Lord Whitmore lo condujo a una habitación en la parte más antigua de la casa. No había entrado nunca allí, pero al cruzar el umbral sintió una energía diferente. Las paredes estaban cubiertas de tapices oscuros, y en el centro de la estancia había una mesa de madera ennegrecida por el tiempo, rodeada de estanterías llenas de volúmenes encuadernados en piel. Sobre la mesa, un pequeño brasero emitía un humo espeso y denso. El aroma a hierbas quemadas flotaba en el aire, mezclándose con un ligero olor metálico que erizaba la piel de Edward. Si estás listo, dijo Lord Whitmore, revolviendo el contenido de un cuenco de piedra, podemos comenzar. Edward Trago Saliva. No estaba listo. Nunca lo estaría. Pero si quería conservar su cordura, si quería evitar ser devorado por aquella mirada espectral, debía hacerlo. Estoy listo, murmuró. Whitmore asintió y sacó un pequeño estilete de plata. La hoja resplandecía con un brillo opaco bajo la luz de las velas. Debes grabar el sello en tu propia piel, dijo el noble. Con tus manos. Debe ser tu voluntad la que lo inscriba. Edward sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dónde debo hacerlo? Whitmore tomó su muñeca y la giró con delicadeza. Aquí. Señaló la parte interna del antebrazo. Justo sobre la vena principal. Es el punto donde el sello tendrá más fuerza. Edward respiró hondo y tomó el estilete. La hoja era fría, pero su mente ardía con la incertidumbre. Sus manos temblaban mientras acercaba la punta del arma a su piel. No dudes, advirtió Whitmore. Si lo haces con miedo, el sello no será lo suficientemente fuerte. Edward cerró los ojos por un instante. Recordó la primera vez que sintió aquella presencia. Recordó la opresión en el pecho, el escalofrío que recorría su columna cada vez que sentía la mirada invisible sobre él. Sin más vacilación, presionó la hoja contra su piel y comenzó a trazar el primer trazo del símbolo. El dolor fue intenso. El filo rasgó su carne con precisión, dejando una línea de sangre que goteó sobre la mesa. Edward apretó los dientes, negándose a detenerse. Sus dedos estaban fríos, pero continuó tallando cada línea, cada curva del sello, hasta que la marca estuvo completa. Cuando terminó, su respiración era errática. Su brazo ardía y la sangre caía en gotas gruesas sobre la madera. Bien, dijo Whitmore, tomando un pequeño frasco de cristal. Ahora, la tinta.
El noble abrió el recipiente y sumergió un pincel de cerdas finas en el líquido oscuro. Esto sellará la marca, explicó. Pero te advierto, dolerá más que la herida misma. Edward asintió sin decir nada. No había vuelta atrás. Lord Whitmore apoyó el pincel sobre la herida y dejó que la tinta se filtrara en la carne abierta. Un fuego líquido recorrió su brazo. Edward gritó. No era un dolor normal. Era algo más profundo, más antiguo. Su piel ardía como si hubiera sido marcada con hierro al rojo vivo, pero al mismo tiempo, una energía desconocida lo recorría de pies a cabeza. El mundo se desvaneció por un instante. En su mente, vislumbró algo imposible. Se vio a sí mismo, parado en una sala enorme, de techos imposibles, donde cientos de espejos lo rodeaban. Cada reflejo era diferente. Algunos lo mostraban más viejo, otros con rasgos que no eran los suyos. Algunos reflejos lo miraban con burla, otros con terror. Y entonces, en el espejo más grande, vio la silueta. Aquello que lo observaba. Un ojo enorme, sin párpado, de un tono oscuro y sin fondo. Edward sintió que su alma era absorbida por aquel abismo, su conciencia arrastrada a un vacío insondable. Pero entonces, el dolor lo devolvió a la realidad. Su brazo seguía ardiendo, pero la tinta ya estaba impregnada en la carne. La marca brillaba débilmente, como si estuviera viva. Lord Whitmore lo observó en silencio. Lo lograste, dijo con solemnidad. Edward respiró con dificultad. ¿Eso es todo? Whitmore negó con la cabeza. No. Esto solo es el principio. Edward bajó la mirada hacia su brazo. El sello estaba ahí. Pero en el fondo de su mente, supo que la mirada seguía observándolo. Y que el peligro estaba lejos de haber terminado. Capítulo 11. El umbral vigilante. El sello ardía en su piel como si la tinta jamás se hubiera secado. A pesar del dolor que aún latía en su brazo, Edward sintió algo distinto, una claridad que antes no poseía. No era alivio, ni mucho menos seguridad. Era como si su percepción se hubiese expandido, como si ahora pudiera ver más allá de lo que los ojos humanos debían percibir. Lord Whitmore no habló al principio. Se limitó a observarlo con una mezcla de aprobación y recelo. Luego, sin previo aviso, extendió un pergamino ante él. El siguiente paso, dijo con voz grave, es entender. Edward parpadeó. ¿Entender qué? Whitmore apoyó un dedo sobre el pergamino, justo en el centro de un símbolo similar al que ahora ardía en su carne. Que esto no se trata solo de protegerte. Se trata de abrir una puerta. Edward sintió un escalofrío. ¿Abrir una puerta? ¿A qué? El noble esbozó una sonrisa enigmática. No a qué, sino a quién. El silencio se espesó en la habitación. Las velas parecieron parpadear al unísono, y Edward sintió una presión invisible sobre sus hombros. Como si alguien, estuviera escuchando. No entiendo, susurró. Lo harás, aseguró Whitmore. Pero primero debes ver. Tomó una lámpara de aceite y lo condujo a través de un pasillo angosto que Edward no recordaba haber visto antes en la mansión. Las paredes eran de piedra desnuda, cubiertas por una humedad que impregnaba el aire con un olor terroso. No tardaron en llegar a una puerta de madera vieja, cubierta de inscripciones que Edward apenas reconoció. Detrás de esta puerta, dijo Whitmore, yace el umbral vigilante. Edward sintió que su respiración se agitaba. Algo en aquellas palabras despertó un miedo visceral en su interior. ¿Y qué se supone que debo hacer? Whitmore lo miró con seriedad. Debes cruzarlo. La respuesta era simple. Demasiado simple. Edward tragó saliva. ¿Y qué hay del otro lado? Solo tú puedes saberlo. La puerta se abrió con un crujido. Más allá, no había oscuridad, sino una extraña neblina que se arremolinaba en espirales hipnóticos. No había suelo visible, ni paredes, ni techo. Solo un espacio infinito cubierto por aquella bruma opalescente. Edward sintió que su cuerpo se estremecía. ¿Cómo regreso? Whitmore inclinó levemente la cabeza. Eso dependerá de si lo que hay al otro lado te deja regresar. El pánico se encendió en su pecho, pero antes de poder reaccionar, sintió un tirón en su interior, como si algo hubiera reconocido su presencia y lo llamara desde más allá del umbral. Y entonces, sin darse cuenta, dio un paso adelante. La niebla lo envolvió. Todo a su alrededor desapareció.
El silencio era absoluto. Luego, una voz susurró su nombre. Edward sintió como su mente se fragmentaba. Capítulo 12. El espejo que susurraba. Edward no supo cuánto tiempo estuvo en aquel vacío. No había suelo bajo sus pies, ni cielo sobre su cabeza. Solo la niebla infinita que se arremolinaba a su alrededor, moviéndose con una inteligencia inquietante. Sentía su respiración resonar en el abismo, como si cada latido de su corazón fuera una profanación en aquel espacio que no debía ser pisado por humanos. La voz que lo había llamado no volvió a hablar. Pero algo estaba allí con él. Lo sentía. Observándolo. Avanzó, o al menos eso creyó, pues no había referencia alguna en aquel lugar. Sus pasos no hacían eco, y su propia silueta parecía desdibujarse en la penumbra lechosa. El sello en su brazo ardía, un latido caliente que lo anclaba a la realidad. De pronto, la neblina comenzó a abrirse ante él. Como si un velo fuera retirado, la nada dio paso a algo tangible. Un gran espejo de marco ennegrecido, tan alto como un hombre y con grietas finas en su superficie. Pero el reflejo no era el suyo. Edward se detuvo, sintiendo que su pecho se cerraba. La figura en el espejo lo imitaba, sí, pero sus ojos no eran suyos. Eran pozos oscuros, sin fondo. Una negrura absoluta que no reflejaba la luz. ¿Quién eres?, susurró Edward, sin darse cuenta de que su propia voz temblaba. La figura en el espejo sonrió. Pero Edward no lo había hecho. Retrocedió un paso. La imagen lo imitó, pero con un leve retraso, como si dudara. El aire se volvió pesado. Un murmullo comenzó a emanar del cristal, como cientos de voces hablando al unísono en una lengua que no entendía. No, no eran voces. Eran pensamientos, fragmentados, rotos. Palabras antiguas que se filtraban en su mente como hilos de humo. No puedes huir, susurró el reflejo. Edward sintió su cuerpo congelarse. La figura levantó la mano. En su brazo, la marca del sello brilló, pero no era la misma. Era más antigua, más intrincada, y latía con un color oscuro. De pronto, el espejo vibró. La superficie se onduló como agua. Edward sintió que su estómago se revolvía cuando vio que su reflejo comenzaba a moverse. Solo. La imagen en el espejo avanzó hacia él. Edward quiso retroceder, pero el suelo se volvió pesado, como si lo estuviera succionando. No puedes huir, repitió la voz, ahora dentro de su propia cabeza. El reflejo extendió la mano, tocando el otro lado del vidrio. Y entonces, el espejo se rompió. Edward sintió un tirón en su interior, como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. El mundo giró. La niebla lo devoró. Y el silencio se hizo absoluto. Capítulo 13. El otro que habita en la sombra. Edward despertó con un sobresalto. El aire le pesaba en los pulmones como si hubiera estado sumergido en un océano de sombras. Su visión era borrosa, y su cuerpo temblaba con un frío que no provenía de su entorno, sino de algo mucho más profundo, algo incrustado en su esencia misma. Miró a su alrededor. Ya no estaba en la mansión de Lord Whitmore, ni en la neblina que lo había engullido. El espacio a su alrededor era extraño, un bosque cuyas copas se enredaban en un cielo de color incierto, donde las estrellas parecían parpadear con un ritmo que no seguía las leyes naturales. La bruma que había atravesado ahora flotaba entre los troncos de los árboles, serpenteando como si tuviera vida propia. ¿Dónde estoy?, murmuró. La respuesta no llegó con palabras, sino con un escalofrío que recorrió su espalda. Edward se giró lentamente. Y ahí estaba. Su reflejo. O al menos, algo que pretendía ser su reflejo. No había espejo esta vez, pero la figura que lo miraba era él. Los mismos rasgos, la misma ropa, pero los ojos seguían siendo pozos oscuros, sin fondo, sin humanidad. Por fin, susurró la copia, y su voz no era del todo suya. Era un eco distorsionado, como si muchas voces hablaran al unísono desde algún lugar lejano. Edward retrocedió. ¿Qué eres? La figura sonrió, pero su boca se abrió más de lo normal, como si su piel fuera solo una máscara frágil que podría romperse en cualquier momento. Soy lo que siempre estuvo contigo. Lo que ha habitado en tu sombra desde el día en que naciste. El viento sopló entre los árboles, pero no era un viento natural. Traía consigo susurros, murmullos de algo antiguo,
algo que Edward sentía que no debía escuchar. No, murmuró. Tú no eres real. La figura inclinó la cabeza con curiosidad. ¿No lo soy? Dijo, dando un paso adelante. Entonces dime, Edward, si yo no soy real, ¿por qué puedes sentirme? Antes de que pudiera reaccionar, la copia levantó una mano y Edward sintió un tirón en su pecho. Era como si algo invisible lo estuviera arrastrando hacia adelante, hacia aquella entidad que no debería existir. Luchó por resistirse, pero sus pies se clavaron en el suelo. El aire se volvió pesado, y la presión en su mente se intensificó hasta el borde de lo insoportable. Eres débil, susurró la sombra. Por eso estoy aquí. Para completar. Para ser lo que tú nunca pudiste ser. Edward gritó. El dolor era indescriptible. Sentía que su conciencia se dividía, que algo dentro de él se rompía en 1000 fragmentos. Y entonces, vio su propia vida desde una perspectiva que jamás había considerado. Todos los momentos en los que dudó, en los que temió, en los que se sintió insuficiente. Vio cada elección que había hecho, cada oportunidad desperdiciada. Y junto a esas imágenes, vio algo más, el reflejo oscuro de lo que pudo haber sido si nunca hubiera sentido miedo. Vio a un Edward diferente. Uno sin vacilaciones, sin remordimientos, sin debilidades. Un Edward que tomaba lo que quería sin titubeos. Ese Edward se acercó y le susurró al oído. Déjame entrar. La oscuridad lo envolvió. Edward gritó por última vez. Y el mundo desapareció. Capítulo 14. El despertar en el abismo. Edward abrió los ojos. No había cielo sobre él, solo un infinito de sombras que se retorcían en el aire como serpientes vivas. No había tierra bajo sus pies, sino un suelo de piedra negra, agrietada, que exhalaba un vapor enfermizo con cada latido del silencio. Se sentía pesado, como si su cuerpo hubiera sido reconstruido con plomo. Sus extremidades apenas respondían. Intentó moverse, pero un dolor lacerante recorrió su espina dorsal, obligándolo a arrodillarse. Recordaba la oscuridad tragándolo todo, la figura en el espejo que había cobrado vida, los susurros que se colaban en su mente como agujas ardientes. Y recordaba la voz. Déjame entrar. No. No podía haberlo dejado entrar. Llevó una mano temblorosa a su rostro, tratando de reconocer su propia piel. Su tacto seguía siendo cálido, humano. Pero algo dentro de él no era lo mismo. Un latido distinto retumbaba en su pecho, un ritmo discordante que no le pertenecía. Se incorporó con dificultad. El aire a su alrededor se agitó con su movimiento, y entonces lo vio. En la distancia, una torre se alzaba contra la negrura, una estructura imposible, con escaleras que se retorcían en direcciones absurdas y ventanas que parecían parpadear como ojos vivos. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que debía avanzar. Algo lo llamaba desde aquella torre. No una voz, sino una fuerza. Dio un paso adelante, y el suelo vibró bajo sus pies. A medida que avanzaba, comenzó a notar los detalles de aquel paisaje imposible. Estatuas sin rostro que se alineaban a los lados del camino, con manos extendidas en un gesto de súplica. Figuras encapuchadas que emergían de la bruma, observándolo en silencio. No se movían, pero podía sentir su mirada perforándole la piel. Edward, una voz susurró a su oído. Se detuvo en seco. No había nadie detrás de él. Solo el vacío. Y entonces, sintió una presión en su hombro. El pánico lo invadió, y giró de golpe. Allí estaba. Él mismo. Su reflejo oscuro. Pero ya no estaba separado de él, no era un mero eco en un espejo roto. No. Ahora, era real. Era Karn. Y sonreía con una satisfacción inquietante. No deberías haber venido, susurró la sombra. Edward sintió un nudo en la garganta. Su reflejo se veía igual a él, y sin embargo, todo en su presencia irradiaba algo antinatural, algo equivocado. No tenía elección, murmuró Edward. La sombra rió. Siempre hay una elección, respondió, dando un paso hacia él. Pero la tuya fue equivocada. Antes de que Edward pudiera reaccionar, la sombra levantó la mano. El aire se rasgó. Un dolor indescriptible atravesó el cuerpo de Edward, como si 1000 agujas de hielo se clavaran en su piel. Su visión se nubló. Cayó de rodillas, jadeando.
Y entonces vio cómo su reflejo comenzaba a desvanecerse, no en humo, sino en él. Edward sintió que algo estaba invadiéndolo desde dentro. Algo que había estado esperando pacientemente en la oscuridad. Algo que conocía cada uno de sus miedos y cada una de sus debilidades. «Yo no soy tú», susurró, aferrándose a su propia identidad con desesperación. Pero la sombra sonrió. No. «Tú eres yo». El mundo explotó en negrura. Edward gritó. Y todo se desvaneció. Capítulo 15. El último espejo. Edward sintió que flotaba en un océano de sombras. No había arriba ni abajo, no había suelo ni cielo. Solo una inmensidad negra que lo envolvía por completo. No podía ver su propio cuerpo, pero sentía su existencia, frágil y desdibujada, como si no fuera más que un pensamiento perdido en la inmensidad. Intentó moverse, pero el espacio mismo parecía resistirse. Era como si las sombras lo retuvieran, como si la oscuridad fuera una entidad viva que lo devoraba poco a poco. Y entonces, lo escuchó. Edward. La voz surgió de todas partes y de ninguna. Un eco infinito que vibraba en sus huesos, que se filtraba en su mente con una familiaridad aterradora. Edward. El sonido se convirtió en un murmullo insistente, en un latido ajeno que resonaba dentro de su pecho. No puedes escapar. De pronto, sintió un tirón en el centro de su ser, una fuerza invisible que lo arrastraba hacia adelante con una brutalidad insoportable. La oscuridad se partió en 1000 fragmentos a su alrededor, como si estuviera atravesando un espejo gigantesco. Y entonces, cayó. Cayó por lo que pareció una eternidad, pero no había aire a su alrededor, ni sensación de velocidad. Solo la certeza de que se precipitaba hacia algo inevitable. Cuando por fin impactó contra algo sólido, su visión se aclaró. Estaba de pie en el centro de un vasto salón, un lugar que parecía estar suspendido en medio de la nada. El techo estaba cubierto de frescos que se movían por sí solos, figuras retorciéndose en una danza de pesadilla. Las paredes estaban adornadas con espejos dorados, pero cada reflejo que mostraban era incorrecto. En uno de ellos, Edward se veía como un anciano encorvado, en otro, su rostro era un borrón sin rasgos. Y en el más grande de todos, su reflejo era la sombra. Él mismo, pero con ojos oscuros como el abismo, sonriendo con una tranquilidad escalofriante. «Bienvenido a casa», dijo la sombra. Edward retrocedió un paso. Tú no eres real», murmuró. La sombra inclinó la cabeza con una expresión casi divertida. «¿Cuántas veces tendrás que repetirte eso antes de aceptarlo?» Los espejos comenzaron a vibrar. Los reflejos dentro de ellos se distorsionaron, se multiplicaron, hasta que todo el salón pareció un laberinto de imágenes deformadas. Edward sintió que su respiración se volvía errática. No. Sí, susurró la sombra, avanzando un paso hacia él. Porque en el fondo, siempre lo supiste. Edward sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. El latido en su pecho se intensificó. Cada parte de su ser parecía dividirse en dos, como si una grieta invisible se abriera en su interior. La sombra extendió una mano. «Déjame entrar». Edward cerró los ojos con fuerza. Los murmullos se intensificaron. Recordó su infancia, los días en que se sentía invisible. Recordó su juventud, cuando cada decisión estaba marcada por el miedo. Recordó cada noche de insomnio, cada duda, cada momento en que había deseado ser alguien distinto, alguien más fuerte, más decidido. La sombra se acercó más. «Solo dime que sí», susurró. Edward tembló. Todo en él gritaba que corriera, que se resistiera. Pero una parte, una pequeña parte, sentía la tentación de ceder. Y entonces, lo vio. Uno de los espejos no reflejaba la sombra. No mostraba distorsiones, ni figuras imposibles. Solo lo mostraba a él. Hey, Edward. Se giró hacia aquel espejo, sintiendo una extraña certeza en su interior. Dio un paso hacia él, ignorando la voz de la sombra que lo llamaba con impaciencia. Cuando tocó el cristal, sintió que su cuerpo se llenaba de luz. El salón se estremeció. La sombra gritó. Y todo explotó en un destello cegador. Cuando Edward abrió los ojos, estaba de vuelta en su habitación. El amanecer entraba por la ventana. Se miró en el espejo. Y esta vez, solo vio su propio reflejo. Gracias por acompañarnos en esta historia.
Si te ha gustado este audiolibro y quieres seguir disfrutando de más contenido, apóyanos siguiéndonos y compartiendo nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar llevando más relatos a más oyentes. Nos escuchamos en la próxima historia.